Bienvenidos a Entre Libros, Mate y Café, porque la vida entre libros tiene muchas vidas, con Laura Estrada y Javier Estrada. Entre Libros, Mate y Café advierte que las opiniones vertidas en este podcast son de ávidos lectores a quienes les encanta compartir lo que leen. ¿Cómo están? Hoy estamos de regreso con Entre Libros, Mate y Café. Y gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros nuevamente. Hoy desde luego que tenemos otro episodio sensacional. Vamos a hablar de Esopo y vamos a hablar de fábulas. Pero además, hoy tenemos un invitado con nosotros, alguien que ha venido siguiendo este podcast desde su inicio y que siempre nos ha dejado sus comentarios, que nos hace propuestas y que además también es un muy buen lector y que tiene mucho que compartirnos. Precisamente este tema él nos lo propuso porque es de sus favoritos y entonces vamos a hablar de Esopo, vamos a hablar de las fábulas. Antes de que empecemos, recuerden, visítenos en redes sociales. Búsquenos en Facebook, en Instagram como Entre Libros, Mate y Café. Y también hoy nos acompaña Javier nuevamente y mi invitado que se llama Jorge Aro, que conozco de casi toda la vida. Y Javier, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Pues qué gusto estar nuevamente por acá y con un tema muy interesante. En algún momento decíamos que los clásicos, pues mira, hay un clásico que sin ser aburrido como se piensa que son los clásicos, son muy divertidos. Esopo, este escritor griego del siglo 5 o 6 antes de Cristo, pues nos da esos primeros escritos, ¿no? Que ya aquí el buen Jorge nos ayudará a desglosar lo que es Esopo. Así es, y eres muy bienvenido, Jorge. Platícanos Gracias. Un poco de ti, a qué te dedicas, qué haces, por qué esta afición a Esopo. Cuéntanos antes de empezar de lleno con el tema. Bueno, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente a la hora que nos escuchen. Y pues bueno, yo quiero compartir al público, soy protesista dental, un joven, bueno, ya no tan joven, amigo de Lauris, que estamos, me encontré un día, Laura, limpiando los libros de mi casa, y encontré un libro de Esopo, que era de mis hijas, un libro delgadito, lo estaba limpiando, lo jalo y veo y digo, y Esopo. A mí me gusta mucho Sócrates, todos los griegos, y bueno. Entonces cuando lo vi empecé a hojear el libro y dije, wow, esto es una maravilla. Y bueno, me empecé a adentrar al mundo de Esopo y pues bueno, me parece fabuloso y pues vengo aquí a compartirles lo que encontré, un tesoro magnífico. Excelente, ha sido parte de todo este tiempo. Antes de eso me imagino que ya te gustaba la literatura. ¿Qué otro tipo de libros te gustan? Pues bueno, mira, me gusta mucho leer la Biblia. Yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo. Nos conocen como mormones, leo el libro de Mormón y pues me gusta cualquier literatura, cualquier cosa que yo pueda aprender que me deje algo en enseñanza, cualquier libro que me recomienden, pues me gusta leerlo, ¿no? Soy lector de todo tipo, infantil, me gusta drama, me gusta policíaco, cualquier libro realmente claro, me gusta. Excelente. ¿Cómo ves, Javier, entonces este tema de Esopo? No, bueno, Esopo, como dice Jorge, los griegos pues son finalmente los iniciadores de la literatura occidental. La visión de los griegos entre su religión politeísta, su disciplina, su forma de ver el mundo, además una de las primeras civilizaciones que desarrolla arquitectura, teatro, etcétera, pues bueno, de alguna manera tenía que influir hasta el 2021
todo ese trabajo intelectual. No olvidemos que la filosofía clásica, el teatro clásico, pues viene de allá. Los griegos siempre fueron los procuradores de la cultura. Y pues yo creo que este va a ser un muy muy buen programa, porque Esopo es, más allá de que pudiese parecer que escribía para niños, el pensamiento de Esopo era muy profundo, así como era todo el pensamiento del mundo griego. Yo creo que esto va a ser bastante interesante. Claro. El invitado lleva la mano ahora, pues adelante. Claro. De hecho, me llama mucho la atención cómo es que Esopo lo reconocemos más por las fábulas, que fue una manera muy ingeniosa que él encontró de hacer filosofía, porque en este tiempo, en este mundo, los filósofos eran duros, hablaban con dureza todas sus enseñanzas, y él, viendo todo esto, buscó hacer algo más ligero, y entonces crea esta forma tan específica de comunicar parte de la filosofía, que es la fábula. Y la fábula, claro que ha ido evolucionando. La fábula hoy la podemos conocer como una composición literaria, que puede ser en prosa, que puede ser en verso, que principalmente tiene sus personajes como animales o cosas inanimadas que actúan como seres humanos. Y son estas pequeñas narraciones, cuentan una sola historia, con un final donde hay una consecuencia acerca de lo que se ha venido hablando, y posteriormente La Fontaine la divide, la deja con cuerpo y moraleja. Y es muy importante que sepamos que no es una parábola, la fábula como tal es con estas características. Cualquier otra cosa que se parezca es eso, se parece, pero tampoco no es una parábola. Las parábolas son muy diferentes. Y a ver, cuéntanos un poco, Jorge, ¿qué nos puedes platicar acerca de Esopo? Ahorita que comentabas esto, dice que Esopo se ganó muchos enemigos porque en el tiempo actual era como que decimos, te quedó el saco, ¿no? Ponte el saco. En sus fábulas criticaba, era un personaje que observaba mucho a la gente, y por medio de estos personajes de animalitos decía las verdades a la gente, ¿no? Les decía sus verdades y la gente se llegaba a molestar con él. Creo yo que se volvió muy observador, porque en lo que yo investigué dicen que era feíto, chaparrito, desdentado, era medio inútil, era esclavo. Era esclavo. Entonces se mandaban mucho con él, ¿no? Todo el tiempo se mandaban y le echaban la culpa. Y entonces empezó a hacer, él fue el inventor, o a él se le atribuye esto de las fábulas, porque por medio de narraciones cortas nos deja una enseñanza, y eso es lo que más me gusta de Esopo, que las enseñanzas que dejó anteriormente, en la actualidad y cuando yo me muera y nuestros nietos y los hijos de nuestros hijos seguirán escuchando Esopo y seguirán aprendiendo. Es un tema que siempre nos va a dejar una enseñanza o un principio, y eso es fabuloso, que me gusta mucho de Esopo, ¿no? Claro. Si me permiten, hay una pequeña fábula rápidamente que se llama El águila, la liebre y el escarabajo. Dice que un águila estaba persiguiendo a una liebre. Esta liebre, al ir corriendo, encuentra un escarabajo y le dice: escarabajo, ayúdame. Y el escarabajo le dice al águila: oye, dale chance a mi amiga, no la mates. Y no, el águila se la devora delante del escarabajo. Y entonces el escarabajo, en venganza de su amiga la liebre, le tiraba los huevos al águila, ¿no? Donde ponía los huevos el águila, el escarabajo se encargaba de empujarlos y rompía los huevos. El águila va a buscar al dios Zeus, creo que era el dios Zeus. Va con el dios, le dice: ayúdame porque este escarabajo me rompe mis huevos. Le dice el dios: ¿sabes qué? Ponlos aquí en mi regazo. Los pone en su regazo, y el escarabajo, al ver esta situación, hace una bolita de estiércol, se la pone arriba de Zeus en la cabeza. Ajá. Zeus se levanta, tira los huevos sin darse cuenta,
y rompe los huevos, ¿no? Moraleja del cuento. Nunca desprecies lo que parece insignificante, pues no hay ser tan débil que no pueda vengarse, ¿no? Entonces, ¿a qué lo llevo a mi vida actual, no? Quizás vamos en la calle, quizás el viene el del coche, lo tratamos mal y no sabemos si ese se pueda vengar de nosotros, ¿no? Uh-huh. ¿Qué te parece, Javier? ¿Te ha tocado quizás alguna situación donde puedas poner en práctica lo que nos enseña Esopo? Sí, claro. Mira, yo creo que aquí parte de una base inclusive muy filosófica. Esto se llama, para mí, y es una forma de vida, se llama respeto. Yo creo que nadie es más ni nadie es menos. Yo creo que todos somos iguales, tenemos formas de vida, historias de vida muy propias que no pueden ser juzgadas o criticadas por nadie más, simple y sencillamente porque te pertenecen a vos, a nadie más. Y el adagio ese de que ponerte en los zapatos del otro no se puede, tan simple porque a veces no calzas del mismo número. Pero yo creo que estas enseñanzas que nos da eso, pues son enseñanzas de respeto, de dignidad, de honorabilidad, y que finalmente en el mundo griego sobre todo eran valores muy muy loables. Recordemos que el mundo griego basaba sus valores precisamente en estos preceptos. Por lo tanto, la observación del mundo, de las actividades de la gente, eso ayudaba a que esto fluyera. Ok. Pues muchas gracias, pues Lauris. A mí me encanta la fábula de el águila y la zorra. Y si te fijas, la zorra es un personaje muy recurrente en las fábulas de Esopo, porque tiene una connotación o tiene una simbología muy interesante, esto de la zorra. Y creo que para mí es de las mejores, porque definitivamente cuando entras en esta espiral de primero haces un pacto de amistad y después se rompe y se hacen daño uno al otro, es como que cuento de nunca acabar. Y creo que es un principio también que hace y que vemos muy recurrente en las guerras, por ejemplo, en las guerras en Oriente, que se atacan pueblos contra pueblos y que es una venganza sobre la venganza es una espiral enorme que viene desde muy muy atrás, y con una enseñanza tan clara y tan sencilla podemos ver de qué naturaleza estamos hablando que tiene el ser humano, ¿no? Aunque son animalitos. Sí, fíjate que algo muy interesante, yo invito al público que nos escucha que de veras investiguen las fábulas de Esopo, cuéntenselas a sus hijos. Quizás los papás ahora ya no cuentan cuentos a sus hijos, hagan de esto una bonita tradición, les van a dejar una enseñanza a los niños fabulosas, y para los adultos obviamente siguen en existencia, ¿no? Vigentes. Entonces eso es lo que nos enseña Esopo. Obviamente hay unas fábulas muy muy clásicas que yo creo que todo el mundo conoce, como la cigarra y la hormiga, como el león y el ratón, como la tortuga y la liebre, que son clásicas. Es muy buena. El pastor mentiroso. El pastor mentiroso, pero hay infinidad de fábulas que lo que más me gusta de Esopo es que nos deja una enseñanza. Y pues quisiera compartirles otra rápidamente, porque sé que el tiempo apremia. Hay una que se llama La zorra y el perro. Esta me gusta mucho. Dice que estaba la zorra y se mete hipócritamente, ¿verdad? Porque la zorra, como dices, Lauris, lo usa mucho porque es la astucia, ¿no? La zorra se mete a donde estaban las ovejas con el fin de comerse una, y entonces entra el perro, el guardiano, y le dice: ¿qué estás haciendo, zorra? Y dice: aquí acariciando a uno de los corderitos, hipócritamente. Y entonces le dice el perro: pues suelta entonces inmediatamente al corderito, si no quieres que te acaricie con mis garras, ¿no? Suéltala inmediatamente si no quieres conocer mis mejores caricias, le dice. Moraleja de la fábula: al impreparado lo delatan sus actos. Estudia y aprende con gusto y tendrás éxito en la vida.
Entonces, eso es lo que nos está enseñando Esopo, increíblemente. Javier. Sí, mira, estas fueron las primeras lecciones de Esopo. Ya la moraleja viene posteriormente con Félix de Samaniego, el español, y con Jean de La Fontaine, el francés, ¿no? Donde ya se aplica de forma didáctica la moraleja. Y es correcto, las enseñanzas que te da esto, mira, por ejemplo, a mí me gusta mucho la de la liebre y la tortuga. ¿Qué te deja? ¿Qué te da? Todos conocemos la famosa carrera de la liebre y la tortuga, donde evidentemente dices, bueno, pues la liebre la lleva ganada, pero ocurre algo en ese camino que te deja, que curiosamente gana la tortuga, pero ¿qué te deja? Si no trabajas duro, no tienes perseverancia, constancia, ese esfuerzo para que te lleve a las metas y además que nunca te rindas, nunca podrás alcanzar esas metas. ¿Por qué? Porque caes a veces, como mucha gente hemos caído tal vez en la arrogancia, en la falta de seguridad. Yo creo que ese es el valor moral y el valor didáctico que te da las fábulas de Esopo. Son, para mí, las fábulas son conceptos de vida. Sí, claro, utiliza animalitos y algunos dioses. ¿Por qué? Para no satanizar o señalar a nadie, pero muchas veces sabemos, por ejemplo, la zorra para mí es ese hombre astuto que en tiempos actuales llamaríamos el tranza, el tramposo, exacto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ya leyendo eso, uno va identificando curiosamente a gente, ¿no? Que uno conoce. La hormiga es el trabajador día y noche, incansable, constante, perseverante, que no descansa. Evidentemente, todos estos conceptos de vida, Esopo supo tratar y sobre todo, vuelvo a repetir, el mundo griego, el mundo helénico era un mundo que observaba y observaba. Por lo tanto, tenían conceptos muy claros de vida, de gente. Uh-huh. Así es, a mí me parece que esta forma tan sencilla y tan clara está muy desperdiciada en nuestros tiempos. Yo, por ejemplo, puedo ver en las redes sociales los memes, los famosos memes, que muchos, bueno, hay de todo, ¿no? Desde para hacer bullying hasta algo chusco, gracioso, pero creo que estas fábulas tan cortas, tan sencillas, se han desperdiciado. Ahí la gente que se dedica a hacer memes, échenle una revisadita. De verdad es que podemos transmitir esta cultura, estas enseñanzas por medio de lo que hay en la actualidad, las redes sociales y todo eso. No hay que dejarlo guardado ahí en el librero, sí, y todo esto, ¿no? Fíjate, Laurita, que descubrí algo muy interesante al estar estudiando Esopo. Se cuenta que Sócrates, que para mí es uno de los grandes, dice que se salvía las fábulas de Esopo, ¿no? Las apologías de Esopo. Y a Walt Disney, el famoso Walt Disney, no sabía, con esta investigación que hice, le gustaban las fábulas de Esopo y él la llevó al cine. Las primeras caricaturas de Walt Disney fueron basadas en fábulas de Esopo. Y entonces yo dije, caray, qué curioso, ¿no? Walt Disney agarró la idea de Esopo al hacer que hablaran los animalitos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y me encontré con una página que les recomiendo. Hay unas caricaturas, las pueden buscar en YouTube, que se llama Silly Symphonies, que son cuentos muy cortitos de caricaturas que nos muestran cosas muy bonitas, muy agradables que hacen los animalitos, ¿no? Conejitos y la verdad, ahora que las estaba viendo, ya mis 53 años que tengo, me enternece en el corazón, ¿no? Y Walt Disney tomó la idea de Esopo. Eso fue lo que yo investigué y me pareció interesantísimo. ¿Qué te parece, Javier? Sí, mira, lo que pasa es que el mundo griego era, en este caso el mundo que rodeaba a Esopo, era un mundo muy práctico. De ahí nace el pragmatismo. No olvidemos aquella máxima que dice: la distancia entre dos puntos, la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta. Fácil, sencillo.
Es decir, no se complicaban ni con metáforas ni con retórica. Ellos eran claros en lo que observaban. Yo a veces trato de imaginar, por ejemplo, a Esopo, a Eurípides, a todos ellos sentados ahí en una escalinata fuera de algún templo, observando, mirando, comiendo uvas, observando y haciendo anotaciones. Por eso esa es la grandiosidad del mundo clásico, que finalmente hoy por hoy sigue siendo vigente, aunque después creo que el fervor por Esopo viene gracias a Samaniego y a Fontaine, que le vuelven a reimpulsar estas fábulas y sobre todo con una moraleja, ¿no? Que siempre nos deja un concepto de vida, ¿no? ¿Cómo decirte? Un resumen, un resultado de ese pensamiento, ¿no? A mí me gusta mucho, sobre todo el trabajo que hizo La Fontaine, aquella fábula que dice «Qui vivez-vous être chaud, d'illégité être trou, ni pour ya divinant». ¿Qué significa? ¿Qué hacías durante el verano? Le preguntó a la pedregueña, día y noche, a quien me encontraba. Entonces, la profundidad que tienen esas fábulas es también, más allá del valor moral o didáctico, es también es establecer un estrecho vínculo entre la gente, entre lo más valioso que tiene la humanidad es la comunicación entre la gente, porque eso nutre de ideas, aumenta el conocimiento. Entonces el poner en juego el uso de la comunicación entre la gente, eso le da un valor tan enorme al pensamiento griego. Y yo creo que es un pensamiento tan bueno y tan actual que sigue siendo vigente. Hoy se sigue editando Esopo, Aristófanes, etcétera, etcétera, etcétera. Así es. Y bueno, de hecho yo admiro esa capacidad de síntesis, porque efectivamente son lecciones de vida en breves líneas y que la verdad te habla de una capacidad de síntesis, de observación, como lo decía Javier, y también de síntesis y esa capacidad de poder mandar el mensaje exacto, que se requiere. Y la fábula también, ya habló Javier de Samaniego, se ha hablado de La Fontaine, pero algo que deben de saber las personas que nos escuchan y tal vez muchos no lo sepan, es que la Biblia también tiene fábulas. En la Biblia vamos a encontrar 2 fábulas, una de ellas está en el libro de Jueces, en el capítulo 9 del 7 al 15, y es una fábula donde hablan los árboles. Es muy importante porque en este tiempo de los jueces, hablando de manera en el tiempo histórico en que se dan los jueces, fue un tiempo de mucha oscuridad y era muy difícil, había muchas situaciones sociales complejas. Y entonces fue un muy buen medio para hablar y dar alguna enseñanza. Y me gustaría leérselas brevemente. Dice, mas el olivo respondió, ¿he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Y dijeron los árboles a la higuera, anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera, ¿he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron luego los árboles a la vid, pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió, ¿he de dejar mi mosto que alegra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles? Dijeron entonces todos los árboles a la zarza, anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles, si en verdad me elegís por rey, vosotros venid, abrigaos bajo de mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Detrás de esto que hay, el tiempo, como les decía, el tiempo de los jueces era muy complicado y ya se había quedado claro que dependiendo el juez era como le iba a ir al pueblo. Entonces empieza como de alguna manera a preparar el terreno para pedir que haya un rey sobre Israel, porque hasta entonces no había habido un rey. Y esta es una manera muy ingeniosa de expresar esto y de no buscarse problemas con nadie.
Okay. ¿Qué te parece, Jorge? No, pues fabuloso. La verdad, Laurita, no sabía. Inclusive ahorita lo acabo de apuntar para leerlo en casa. Amigos que nos escuchan, repasen los podcasts. Siempre hay algo. Yo soy de veras un seguidor del programa y los vuelvo a leer, a regresar porque se nos escapa algo. Entonces, queridos radioescuchas, vamos a aprender mucho de esto que nos está compartiendo Laurita. Yo me llevo tarea. Como sé que el tiempo es cortísimo, queridos amigos, les comparto otra fábula que a mí me parece muy bonita, ¿no? Se llama La zorra y el cazador. Dice que había una zorra que la iban persiguiendo los cazadores, se encuentra a un leñador y le dice, oye, leñador, ayúdame que me están persiguiendo. Y le dice el leñador, pues métete ahí a mi casa, escóndete. Dice, llegan los cazadores y le preguntan al leñador, oye, ¿no viste a la zorra? Y entonces él con las ademanes, les decía que no, con la boca, no la he visto, pero con las manos les hacía señas a dónde estaba, ¿no? Entonces se da cuenta la zorra, se van los cazadores porque no le entendieron al leñador, pues porque como les dijo que no, pues bueno, se retiran, sale la zorra y se va. Y entonces el leñador muy enojado le dice, oye, ¿no me vas a dar las gracias? Y entonces le dice, te hubiera dado las gracias, pero, ¿cómo le dice? Dice, si tus manos y tus ademanes y tus obras fueran tan buenos como tus palabras, seguramente merecerías que te diera las gracias. Moraleja, quien mezcla las obras buenas con las malas, hace mal siempre, ¿no? Y yo le puse aquí entre comillas el matalascayando, ¿no? Claro. A veces somos el matalascayando porque somos hipocritones, ¿no? Decimos una cosa y hacemos otra, Laurita. Por eso me encanta Esopo. Eso en el mundo de la psicología se llama coherencia. Lo que hago, lo que pienso y lo que digo deben valer siempre lo mismo. Si no, no eres coherente, y el ser coherente significa ser confiable. Pero mira qué curioso, ahorita que dijiste la zorra, y ahora, la zorra siempre ha sido las más buscadas, no cabe duda. Sí. Pero mira, sin ser un fabulista, yo me viene ahorita a la mente una frase de Churchill. Cuando los nazis se bombardean Londres en el año 41, al otro día va Churchill y ve pues todo cómo quedó destrozado Londres, y hay una frase que puede casi ser una fábula, ¿no? Dice él, nunca antes tantos debieron tanto a tan pocos. No, bueno, yo creo que bien lo pudo haber dicho Esopo, Samaniego o La Fontaine. Pero sin ser un fabulista, repito, yo creo que Churchill había que decir, era un hombre de letras, un hombre muy estudioso, y por eso tenía ese pensamiento tan lógico, tan claro, tan específico, ¿no? Eso yo creo que son enseñanzas, no cabe duda que todo lo que en este mundo podamos leer y aprender siempre será bienvenido, porque en algún momento de nuestra vida vos y quien sea lo podremos usar a nuestro favor y para aprender. Ok, pues amigos que nos escuchan, muchas gracias, de veras. Tenemos, como dice Javier, siempre nos falta tiempo, pero yo invito a los que nos escuchan, búsquenlo en YouTube, hay fábulas hermosas para los niños, para los adultos, está el audiolibro, cómprense un libro, que tengo aquí en la mano, que eran de mis hijas, me costó 32 pesos, imagínense. Y otro consejo que les quiero dar a los papis, a la gente que nos escucha, yo les aseguro que en su casa tienen un libro que es un tesoro que no nos hemos dado cuenta. Y por ahí de tarea les dejo que busquen la fábula, porque ya no nos da tiempo, que se llama El Avaro. Claro. Está fabulosa. Como dice Lauris, si quieren descubrir esa fabulosa fábula, busquen El Avaro. Sí, Bóreas y Helios, el lobo con piel de cordero, que Exacto. Eso vemos mucho, pero bueno, en fin, qué sé yo, el tiempo siempre nos va ganando, pero de verdad hay que leer a Esopo, a Samaniego y a La Fontaine. Yo recomiendo que esas son muy buenas fábulas. Y por allí
algunas cosas que decía Confucio, Lao Tse y Gandhi, sin ser fábulas clásicas, dejan mucha enseñanza. Claro, de eso se trata. De hecho, recordemos que una de las cosas maravillosas que nos dejan los libros siempre son enseñanzas. Aún esos libros que dices, ay, no me gustó, ya no lo quiero volver a leer, aún así, por algo no te gustó, algo te incomodó, a lo mejor el estilo, lo que tú quieras, pero hasta eso te está enseñando que ya conoces más de literatura y que hay ciertos elementos de ciertos escritores que no checan con tu vida o con tu manera de ser o de pensar. Efectivamente. ¿Te acuerdas que había una cancioncita que decía, en los libros hallarás el tesoro del saber? Gracias. Así es. Bueno, llegamos al final de este podcast y muchísimas gracias, Jorge. Gracias Javier. a ti, Lauris. Les recuerdo que nos busquen. Jorge de Laura. Gracias. Búsquenos en redes sociales como Entre Libros, Mate y Café. Y recuerden que la vida entre libros tiene mucho más vidas. Esto fue Entre Libros, Mate y Café, con Laura Estrada y Javier Estrada. Gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.